Seguimos hablando en Radar de corrupción, esta vez de nepotismo o la desmedida preferencia que dan funcionarios para nombrar a sus amigos y familiares. Se han unido a la mesa la ex procuradora de la administración, Alma Montenegro de Fletcher, y también Cecilio Simón, que es docente en administración pública. Doctor Ritter, este tema es un tema histórico. Histórico, y si nos vamos al origen de la palabra, es histórico de muchos siglos, porque en realidad la palabra viene de la Edad Media, del Medioevo, cuando los papas designaban cardenales a sus sobrinos. De hecho, nepote es la palabra en latín para sobrino, y los papas tenían siempre por lo menos un cardenal nepote. Es más, se llamaba así, el cardenal nepote, que era designado, sin que fuera, por supuesto, sin que fuera sacerdote ni nada, sencillamente el Papa, como máxima autoridad de la Iglesia, estaba facultado para nombrar cardenales, así como en el bloque pasado Cucalón estaba facultado para designar a quien iba a perseguir. En aquel tiempo el Papa designaba a cardenales. Pero en Panamá siempre ha existido normas contra el nepotismo, pero no suficientemente abarcadoras. Por ejemplo, desde nuestra primera Constitución, el presidente está impedido de nombrar en el gabinete a parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segunda afinidad. Eso es una norma contra el nepotismo. O que el sucesor de ese presidente sea pariente dentro de esos mismos grados con el presidente en ejercicio. Pero a lo largo de los años se han ido aumentando, quizás por el clamor popular, quizás por los abusos que se han cometido, se ha ido ampliando el concepto de nepotismo. Y hasta que en el año 2002 se dictó una ley que obligaba a todas las instituciones a que tenían que dictar normas de ética, tenían que aprobar un código de ética. Algunas instituciones las cumplieron, otras no las cumplieron. Y era una ley general, obligaba tanto al órgano ejecutivo como al órgano legislativo, judicial, al tribunal electoral. Luego, en el año 2005, lo que se decidió fue que hacer un código único, un código uniforme de ética para todos los funcionarios, pero fue aprobado mediante un decreto ejecutivo del presidente Martín Torrijos en diciembre del 2005, pero no así una ley general del nepotismo. Y debo decir que en ese caso fue un decreto, no una ley, y fue un decreto que hizo la ley un poco más permisiva de lo que ya era en algunos países donde se estaban aprobando este tipo de leyes. Por ejemplo, la circunscribe a que el nepotismo se refiere únicamente a cuando se nombra a personas dentro de la misma unidad administrativa, dentro de la misma institución, y no abarca hasta el cuarto grado de consanguinidad, sino solo hasta el tercero. Es decir, puedes nombrar hasta tíos, pero no puedes nombrar primos. No puedes nombrar primos. No puedes nombrar tíos, pero sí puedes nombrar primos. El primo es el cuarto grado, los tíos es el tercero. Por supuesto, hermanos, cónyuges, tampoco lo puede hacer. Y a partir de entonces, es ahora, en este gobierno, en que hemos visto una plena ejecución, una implementación de esa disposición que existe desde hace 10 años. Es decir, pues, vimos al principio del gobierno, 2 ministros tuvieron que despedir o hacer que renunciaran los parientes porque estaban dentro de la violación de estas normas. Luego vino la destitución del director del Instituto de Mercado Agropecuario, y más recientemente tenemos el caso del Tribunal Electoral, donde no ha habido ninguna destitución, salvo por parte de quien los nombra en este caso, pero sí hay un reclamo ciudadano, y creo que estamos en presencia de cada vez más vigilancia ciudadana para que los actos de nepotismo no tengan carta de naturaleza, no tenga una patente de corso para nombrar a quien se quiera. Ex procuradora, esto es un tema sobre todo de ética o de ley, porque yo creo que hay una confusión grande al no existir una ley general de nepotismo como
como lo ha explicado el doctor Ritter. Sí, en mi concepto hay una ausencia de la consideración de faltas que pueden ser también delitos en la administración pública. Y yo creo que no solamente el nepotismo, aquí hay tráfico de influencia que también es necesario regular para que se dé una muestra de que se tiene interés en mejorar la administración pública, porque lo cierto es que la administración pública en Panamá adolece de muchas falencias y hay suficientes diagnósticos en cuanto a que es necesario atender, por ejemplo, el tema de los recursos humanos, porque aquí cada 5 años se produce un cambio de gobierno, pero al mismo tiempo se convierte el gobierno en una esfera de poder. Y cuando se trata del poder en este país, nadie se atreve a disputarlo. ¿Y qué es lo que hacen los gobiernos que se instalan? Inmediatamente buscar la planilla para saber cuáles son los salarios en las diferentes instituciones y cuáles son los amigos, los parientes que pueden ocupar esa posición. Entonces, yo creo que este es un tema que hay que tratarlo de una forma más integral. Mirar el tema de la administración pública como un aspecto que requiere que el gobierno interesado en mejorarla se ocupe de ventilar todas estas situaciones, no solamente el tema del nepotismo, sino el tema de los otros problemas como es el tráfico de influencia y la connivencia que hay entre funcionarios y personas que administran fondos públicos. Por ejemplo, con esta proliferación de empresas mixtas, está ocurriendo que hay gente particulares que manejan fondos públicos. Entonces, esos son aspectos que también tienen que regularse. Entonces, yo diría, me inclino por hacer referencia a situaciones puntuales, pero también no perder de vista que esto tiene toda una connotación general sobre las debilidades, deficiencias de nuestra administración pública. En ese abordaje integral, señor Simón, ¿cómo este nepotismo, y no solamente es nepotismo, también es el nombramiento de amigos o personas cercanas, como usted decía, conflicto de interés, es una muestra de la debilidad institucional y de la crisis que vivimos durante 5 años? Es un síntoma, más que la propia enfermedad. Nosotros no podemos remontarnos únicamente a los últimos 5 años, porque los últimos 5 años fueron, por así decirlo, la explosión de la crisis a su máxima expresión. Nosotros venimos con una sucesión de reclamos de parte de la ciudadanía por una adecuada organización de la gestión pública. Pero yo quiero retomar lo que decía la amiga procuradora cuando ella decía de que el problema es de carácter organizativo y es necesario un poco repensar, reinventar la administración pública. Aquí el amigo Alvin estuvo como contralor y él fue testigo del desorden de la administración de los recursos humanos en el gobierno de Panamá. Tráfico de influencia, uso inadecuado de los puestos para hacer nombramientos que no se corresponde al puesto. Yo en el día de ayer conversaba con mis alumnos y yo les decía, usted sabe que una persona puede llegar a una institución y decirle a su primo, el ministro, que lo nombre como funcionario en ese ministerio y el ministro no se fija en la calificación, sino que se fija en el salario. Y llama, en el caso del nepotismo, llama a dirección administrativa y le dice, búscame un buen salario. ¿Y de qué va a trabajar ese funcionario? Bueno, vamos a ponerlo, a trabajar en algo, pero búscame un buen salario. Ok. Entonces le dice, bueno, un buen salario de $1,200 ¿le parece bien? Sí.
pero tengo la posición de arquitecto 1, no importa, nómbralo como arquitecto 1. ¿Y dónde lo ponemos? Bueno, ponlo como jefe de los talleres, ¿verdad? Porque él es bueno en mecánica. Eso es el día a día de la administración pública. Pero bueno, digo, también existen funcionarios escrupulosos que dicen, mira, yo no te puedo nombrar aquí en mi institución porque... Te nombro en otra. Porque ¿Qué es lo que se está haciendo? Sí. Porque, digo, me va a buscar un problema con la ley de ética del servidor público. Entonces levanta el teléfono y llama a otro ministro y dice, nómbrame al funcionario, que es lo que le recomendaban muchos en los comentarios que se hacían sobre el tema del Tribunal Electoral. ¿Por qué lo nombró ahí? ¿Por qué no le pidió el favor a otro? ¿O por qué el ministro de la presidencia no pidió el favor a otra persona para nombrar a su sobrino, que es un excelente profesional, que una vez que lo nombraron fue a la Facultad de Administración Pública, porque él es administrador público, a pedir colaboración y 2 semanas después estaba votado y la Facultad de Administración Pública vuelve al ostracismo nuevamente? Pero repito, entonces, el funcionario levanta el teléfono, llama a otro ministro y le dice, mira, ministro, tengo un primo y necesito que me lo nombres, un nepote, y quiero que me lo nombres. Ok, está bien. Mira, yo tengo una partida aquí de $600. Tampoco, $600, buscarle algo mejor que eso. Bueno, $900, tengo una partida como F Talleres. Bueno, está bien, mándamelo para acá. Nunca se fijan en la calificación del funcionario, sino en el salario y en función de eso, entonces se hacen los nombramientos. Creo que ese es el enfoque correcto que le vamos a dar. Ya se nos está acabando el tiempo de este bloque, pero el Estado debería elegir a los mejores para sus trabajos y no a aquellos que sean cercanos a sus jefes o que haya algún intercambio como el que hemos hablado, y creo que ese es el asunto medular del nepotismo. Seguimos hablando de este tema aquí en Radar. Usted quédese acá.